Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Quintero. Sean todos bienvenidos al conversatorio Un Millennial o Centennial educado virtualmente en el siglo XXI, lo bueno, lo malo y lo feo, la cual estará a cargo de la Universidad Tecnológica. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. También pueden seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al conversatorio enfocado a destacar y reflexionar sobre lo bueno, lo malo y lo feo que confronta un millennial y un centennial desde el tema tecnológico. Agradecemos la presencia de las autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como de la Cámara Panameña del Libro. Sin más preámbulo, con ustedes el doctor Víctor López, docente de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Bien, muy buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo el que me haya invitado a la Feria del Libro y en particular la Universidad Tecnológica de Panamá. Hoy que estamos de aniversario, 39 años, de los cuales yo he estado 35, si no me equivoco, porque empezamos muy joven, por supuesto. Sin embargo, es importante ver que cómo ha cambiado la forma en que aprendemos, la forma en que interactuamos, la forma en que la sociedad ha ido evolucionando con los medios tecnológicos. Y no debe sorprendernos a nosotros que todo eso haya impactado la forma en que las personas nos comunicamos, nos conectamos y nos relacionamos. Hablar de los millennials y los centennials o la generación Z, Y o la generación Z es sumamente interesante para mí y lo voy a hacer desde un punto de vista personal y experiencial. No me voy a referir necesariamente a estudios científicos profundos porque pienso que para eso abundan. Sin embargo, el testimonio de vida, lo que uno vive en cada momento puede ayudar, sobre todo en este territorio nacional en que estamos y que puede servir a otros que nos estén viendo fuera de Panamá. Pueden cambiar algunos elementos culturales, por supuesto, socioeconómicos, por supuesto. Sin embargo, hay que reconocer que el advenimiento de Internet, la gran red de redes, ha hecho, y el crecimiento de los medios de comunicación ha hecho que las fronteras entre las culturas se haya ido disminuyendo, o por lo menos hay una transculturización, o sea, un impacto con otros. Entonces, voy a compartirles mi pantalla en este momento para tener una guía de lo que deseamos hacer. Esperemos que podamos verlo en este momento. Deberían estarlo viendo. Y es una presentación muy corta, muy concreta, pero que procura ilustrar lo que deseamos dialogar. Bien, yo le he indicado, yo he puesto el título, lo cambié un poquito nada más: Millennials, Centennials y Tecnología, aprendizaje, lo bueno, lo malo y lo feo, una reflexión desde mi experiencia de vida. Porque pienso que es importante hablar de lo que uno hace y lo que ha visto también. En particular, el cerebro humano es una maravilla. Definitivamente yo puedo ser tecnólogo, puedo haber estudiado ingeniería, puedo haber estudiado estudios superiores en inteligencia artificial, y yo creo que lo único que ha logrado es enamorarme más del ser humano, porque es tan variado, tan amplio todo esto que el ser humano, que es una aventura cada vez que uno interactúa en el aula de clases, que ahora es virtual. Y voy a enfocarme en el aprendizaje, porque todo lo que hace el ser humano en su vida es una experiencia de aprendizaje. En el hogar, en la familia, en el trabajo, donde quiera que está. No solamente esto se va realizando en un aula de clases, en la universidad o en una escuela primaria. Y yo creo que debemos tener eso muy concreto y consciente ahora, sobre todo cuando nuestros niños y nuestros jóvenes y todos estamos aprendiendo en un lugar que no es precisamente un área física. Y con mayor razón se hace evidente el hecho de que tenemos que tener una conciencia de esa cosmovisión, de esa forma de ver el mundo que tienen las diferentes generaciones. Muy bien. Ahora,
Yo tengo un conflicto personal y lo he tenido toda la vida como investigador. Tengo más preguntas que respuestas. Y yo considero que eso es muy bueno, porque aquel que me diga que tiene todas las respuestas, honestamente me está mintiendo. Es tan complejo la sociedad y las situaciones que vive el mundo que nadie tiene todas las respuestas. Se necesita un trabajo colaborativo para poder hacerlo. Por eso yo espero que en el momento de preguntas y respuestas sea más de aportes y yo contestaré las preguntas que pueda. Y le aseguro que voy a tener más preguntas después que usted me pregunte. Y eso es bueno para mí. Tendré más trabajo que hacer. Y la Universidad Tecnológica también, porque para eso nos dedicamos. Hablando de tecnología primero, pongamos el marco referencial. Tecnología. En estos momentos y durante los últimos, digamos, 15 años, las personas nos referimos mucho a tecnología y se asume que es tecnología computacional, informática, lo que ustedes quieran. Y nos olvidamos que el ser humano desde su inicio ha usado tecnología porque tecnología viene de tecno, técnica, y logos, estudio, sabiduría. Es aplicar el conocimiento a la técnica para poder resolver un problema. Entonces, el ser humano, no importa que sea millennial, baby boomer, generación perdida, los Z y la generación alfa, de las cuales voy a hablarle ahora, que viene después de los centennials, hemos estado buscando mecanismos para resolver problemas y hemos usado nuestro intelecto. Desde las personas en la era prehistórica, pasando por los grandes imperios como los romanos, la creación de la imprenta, luego las computadoras mainframe grandes, inmensas, donde yo me eduqué, ¿verdad? Con tarjetas perforadas, increíbles. Mis estudiantes me preguntan cuántos programas cabían ahí. Yo les tengo la respuesta después. Pasando por el Internet, que a mucha honra nos tocó parte a la Universidad Tecnológica y a nosotros ser parte del equipo de traerlo a Panamá. Y ahora, a la derecha y al final, las tecnologías exponenciales. Robótica social para ayuda a adultos mayores, drones para llevar medicamentos durante el COVID, fintech para pagar todos nuestros apetitos, todas nuestras necesidades y supermercados. Y déjeme decirle que los centennials y los millennials están bien ubicados allí. Ellos no quieren ir al supermercado, no porque hubiera pandemia. Ellos no quieren ir a comprar sus muebles al lugar, no porque haya pandemia. Es que sencillamente ya se podía hacer a través de los medios tecnológicos. Y esta transformación digital en Panamá y en el mundo, lo único que está haciendo es hacernos ver que ellos son la generación de ahora, junto con nosotros. Veamos aprendizaje ahora. El aprendizaje es algo complejo. ¿Por qué? Porque yo no recuerdo haber visto ningún ser humano exactamente igual al otro. Y eso nos lleva a ese conflicto que tenemos a la hora que enfrentamos el aprendizaje y la enseñanza, porque no es que existe un solo tamaño para todas las personas. Y aunque nos categoricen en diferentes estilos de aprendizaje, para facilitar al ser humano comprender esa complejidad que tiene el cerebro del hombre y su proceso de aprender, en realidad es algo que es muy personal. Sin embargo, miren todos los elementos que giran en torno a esta nube de palabras. Las palabras importantes, ¿por qué? Porque la palabra es básica, la palabra da el símbolo que teniendo un significado para todos, nos da un significado compartido y es lo que nos permite comunicarnos. Entonces, el primer aprendizaje y más básico de todo ser humano, no importa su generación, es comunicarse efectivamente y eficientemente. Así que tenemos tecnología y tenemos aprendizaje, pero ¿afectará el uso de la tecnología en manera positiva o negativa el aprendizaje de una persona, de los centennials y los millennials? Bueno, esa es parte de nuestra propuesta. Lo que sí podemos decirle es que la familia es un elemento fundamental y siempre lo ha sido. Y si nos remontamos un poquito atrás en la historia, siempre hemos estado aprendiendo y nuestras generaciones que nos siguen han estado escuchando de nosotros alrededor del fuego historias para compartir significados compartidos. Perdone la redundancia y la cacofonía allí que usé 2 veces la palabra compartir, pero quiero enfatizar eso. Alrededor del fuego, ¿cómo aprende un niño? Repitiendo, pero replicando los comportamientos de otro.
¿Cómo aprendemos nuestra historia? Siendo contadas por los mejores cuentacuentos, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores. Ok, digamos que eso ha cambiado con los centennials y millennials, ¿verdad? Pues no. Ahora los videojuegos también tienen un espacio para toda la familia, si nosotros queremos estar más cerca, porque recordemos, nuestra generación, yo soy baby boomer, nací en el 60 exactamente. Los baby boomers van del 40 y tantos al 64. O sea, soy un híbrido entre boomer y generación X que vamos a ver ahora. Y eso es importante saberlo. Porque esas generaciones realmente lo que reflejan en su estructura son todos los cambios sociales que se han dado y que obligan a las personas o a los individuos a tomar una postura filosófica que no es nada del otro mundo, es tu visión de la vida y luego se hace colectivo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para estar cerca de los centennials, que son los que están sentados justamente encima de la mamá millennial, junto con los baby boomers que están atrás? Encontrar ese fuego alrededor del cual todos podamos compartir. Generaciones. Bueno, yo soy boomer, no 46 al 64. La generación silenciosa es la del 20 al 40 de la Gran Depresión. Se le llama silenciosa porque honestamente ya no pueden decir más nada. Estaban pasando dificultades. Parece que hubiera caído una pandemia. La generación X es aquella del 65 al 79. Yo estuve integrado allí con ellos. ¿Por qué? Porque yo me gradué en el 79, aunque nací en el 64. Es decir, yo estaba compartiendo, y creo que eso es importante para comprender esas diferencias que hay, es que estamos coexistiendo intergeneracionalmente muchos a lo largo de este proceso que se llama vida y mundo. Y encima de eso, en 1992 me hago papá de un generación Y. Enseño en la universidad a gente de generación X, tengo un hijo de generación Y, y estoy en el 2020 enseñándole a los centennials, que son generación Z. Ustedes se pueden imaginar la complejidad que es hablarle o comunicarse multigeneracionalmente, cambiando de una clase de posgrado, maestría, pregrado a primer año con 17 unos en 2020 y otros 35, netamente generación millennial, y otros hasta 50, generación X, y todos en el mismo salón. Interesantísimo sería eso. Ahora, ¿qué hace diferente a esto? La generación millennial del 81 al 2000 son emprendedores. Por naturaleza, no. Porque la necesidad y nosotros, porque recordemos que siempre la generación anterior pone las condiciones para el que viene. No le echemos la culpa que esos millennials son así, porque es que nosotros establecimos un mundo para ellos así, y lo mismo está pasando con los Y. Entonces, son emprendedores, mucho uso de dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque cuando ellos tenían aproximadamente 14 años, 1994, el caso de Panamá, el Internet se fundó aquí, y yo lo sé porque yo estuve ahí, y muchos que están aquí también, los panelistas, estuvieron. Alto manejo de la tecnología y sobre todo el rechazo a los medios tradicionales. La televisión, como que a menos que sea cable y dependiendo, ¿no? Vamos con el Netflix. Y en el caso de la generación Y, pero la generación Z, 2001 al 2016 según esta gráfica, pero estamos en el 2020. La puse porque es importante que ahora somos o tratan de ser multitarea. Están tratando de hacer muchas cosas a la vez. Eso tiene sus complicaciones de acuerdo a algunos amigas mías psicólogos y neuropsicólogos, porque en el fondo tu cerebro nada más puede hacer una sola cosa a la vez bien, aunque pensemos que lo estamos haciendo varias cosas a la vez. Si los generación Y tenían mucho manejo de la tecnología, ahora los generación Z mucho más, y sobre todo están enfocados en su celular, no es la laptop. No van a leer correo electrónico, señores. El correo electrónico de la UTP no lo leen, no lo coloquen allí. Usen las redes sociales, lo hacen las áreas de trabajo. Utilizan otros mecanismos. Yo en este semestre, siendo profesor, aprendí de mis estudiantes, de ti, que los saludo en este momento a todos, a usar Discord,
que es para gamers. Y tuve que instalarlo porque las herramientas digitales y virtuales para educar a esa generación Z, honestamente, no es que la rechazaban, pero no era de su gusto del todo. Entonces me toca a mí migrar a otra tecnología para estar ahí. Son los muchachos de las redes sociales, del Instagram, de lo inmediato, pero de inmediato de verdad. Necesito hacer la inclusión de una materia. Hace 3 minutos le escribí al coordinador de carrera y no me ha contestado. Son las 11 de la noche. Por favor. Pero esos son ellos. Y son nuestros hijos. Y son los adolescentes, porque hasta los 25 son adolescentes. Mala noticia para mis colegas, pero sí, psicológicamente hasta los 25 y últimamente dicen que hasta los 30. Porque si usted no se va de la casa de sus padres y todavía le pagan todo, usted no ha desarrollado las competencias para ser adulto completamente como era yo a mis 20, que estaba trabajando ya y estudiando. Ahora, no nos equivoquemos. La generación Z busca trabajo. En las universidades estamos observando, y mire que estoy hablando de universidades, ya no de los niños que están en primaria, los que están estudiando ahora. Esa es otra historia que viene dentro de un momento y que me la encontré hoy. El de generación Z, yo he encontrado que busca trabajo, quiere trabajar y estudiar a la misma vez. El millennial no era tanto. Él quería concluir su carrera y entonces emprender. El Z quiere emprender todavía mucho más, pero más temprano, desde que está estudiando. Y eso implica que nosotros necesitamos darle un gran apoyo. Permítame un momentito colocarme los audífonos, porque está cayendo un aguacero inmenso y eso puede afectar en un momento dado el sonido. Se me había olvidado. Si hubiese sido Z o millennial, les aseguro que no se me hubiera olvidado, porque eso es fundamental para ellos. Entonces vemos que si usted quiere encontrar, interactuar en las redes sociales con los Z, es allí donde los va a encontrar. No tanto en WhatsApp, más o menos. A los millennials los va a encontrar en WhatsApp. Y a los de generación X, ahora más todavía porque tienen que trabajar y bueno, eso es parte de la historia. Comparto esta también porque a pesar de que estamos hablando de generaciones, en la literatura y en los sitios uno encuentra diferentes rangos. Por ejemplo, unos dicen que es del 79 en adelante, otros son del 80 al 99. Lo importante es que son no importa para mí tanto cuál es el año exacto, 3 o 4 años más o menos. Lo que sí es importante es que también tiene que considerar que hay algunos que están en el límite, o sea que están integrados, vamos a decirlo así. Pero hay que recordar que todas las generaciones, como ven ustedes ahí en la gráfica, todas las generaciones hacen sus aportes y cada una tiene algo que dar y algo que contar en la historia del desarrollo de la humanidad. Y es importante eso para los centennials, sobre todo, los Z, porque ellos tienen la percepción de que el mundo se creó ayer, de que la tecnología nació ayer y que todas las cosas pasaron solamente ayer, o sea, ayer de que ellos nacieron. Y como que antes de eso no había nada más. Y no hay nada más equivocado que tener que buscar conocer tu historia. O sea, eso es lo importante, conocer tu historia para saber quién ha aportado a cada cosa. Entonces es interesante cuando yo les comento a mis jóvenes que me están escuchando hoy, porque les pedí que estuvieran allí, que esto de las aplicaciones en los celulares, el celular se creó durante la guerra de Vietnam y un poquito más atrás, si no me equivoco. O sea, 1968 y hacia atrás, no sé la fecha exacta. Así que tener un celular, lo único que está haciendo es democratizando el acceso, pero no es que estamos haciendo esos cambios radicales. Lo que sí vamos a tener con cambios radicales son las tecnologías exponenciales, que son lo que los millennials y más los Z van a explotar. Drones, como les decía antes, fintech, el trabajo del pagar directamente con mi celular. ¿Yo para qué necesito una tarjeta de crédito si tengo todo allí? ¿Yo para qué necesito asistir a la universidad de nuevo después de la pandemia? Si ya me demostraron que todo puede ser virtual, aunque no lo crean.
Hay algunos que están pidiendo a gritos volver a vivir la parte social, porque el Z es muy gregario, es muy emocional, más emocional que los millennials. Es el de lo que uno ve y llega el primer día de clases en el 2020, si hubiera habido primer semestre presencial, y era el de los besos, los abrazos, y no te he visto hace tanto tiempo, ya fue 2 semanas desde que salimos del curso de ingreso a la vida universitaria, pero son así, son emocionales. Y esto va a ser muy importante lo que les voy a decir ahora para la parte de aprendizaje. Ahora, diferencias clásicas entre los millennials y el centennial. El millennial está orientado a objetivos mediano y largo plazo, piensa en su vida, qué va a pasar de mí, está planificando, están conectados, están motivados socializando y disfrutando. Muchos papás que ya son millennial siguen jugando videojuegos con los otros papás que invitan a su casa y ese es parte, ¿no? Ven el idioma como un requisito, le gusta el desafío, pero quieren una vida equilibrada. Hey, hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde porque yo tengo que ir a hacer otra cosa. Los centennials tienen objetivo a corto plazo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a tener la otra semana? Y no pueden hacerse más objetivo a largo plazo porque este mundo es tan, pero tan complejo que cómo planificas a largo plazo. Tienes que ver qué resuelves. Están hiperconectados independientemente, o sea, son hiperconectados, son independientes, buscan la independencia, aunque he notado que en ocasiones no son tan independientes nada. Quieren estar independientes, pero no lo logran del todo porque requieren a un mentor que esté cerca. Su contribución concreta es la movilidad, estar constantemente en conexión con sus móviles. Van a buscar ser bilingües, aunque quizás nosotros, dependiendo de nuestro modelo educativo, no lo hemos impulsado tanto desde años anteriores como debía, y busca la autonomía. ¿Ok? Ok, hablemos de aprendizaje entonces. Miren, mi experiencia personal y el haber dialogado con Roger C. Chang y con otros colegas locales e internacionales me llevan a lo siguiente. Para que el ser humano aprenda, no importa qué generación sea, porque lo fundamental está en un cerebro que quizás ha evolucionado un poquito más, pero estructuralmente algunas cosas, pero desde el punto de vista de funcionamiento sigue teniendo 3 cerebros. El reptiliano, el de los instintos, el emocional y el cognitivo. Y adivinemos qué, nosotros aprendemos por el emocional primero. Si usted quiere que alguien aprenda independientemente de su generación, busque la emoción, póngalo a jugar, porque eso es parte del desarrollo humano, aprender haciendo. Y al centennial sobre todo le molesta las grandes clases, las largas peroratas, media hora y 1 hora conectado en Teams. Eso los mata y tenga la plena seguridad que a los 10 minutos no pone la foto porque sencillamente ya está durmiendo o haciendo otra cosa o jugando videojuegos en paralelo y hablando por WhatsApp a la vez. Recuerden el multitasking. Ahora imagínense eso llegando a un trabajo. Pues así mismo se quieren comportar, imagínense. Así mismo se quieren comportar. Los maestros y mentores. Y hablo de ellos porque hay mentores y maestros que ya son centennial, pero los un poquito menos, digamos, con más vida, con más aprendizaje y con más vida, ¿no? 60 y etcétera. Tenemos que ser mentores, no profesores. Tenemos que acompañar un viaje de vida y sacar ventaja de las nuevas tecnologías si se puede. Y si ahora en esta pandemia no hemos aprendido eso por un virus y no por un CEO, ni un presidente, ni un gran estratega, ni estadista que se puso a pensar, mire, realmente vamos algunos de nosotros a perder contacto con las generaciones centennial, pero más con la millennial. Alguien levantó la mano para hacer una pregunta. Yo me imagino que posteriormente llegaremos a ese punto. Y hay que decir esto. Mis fuentes, todas las encontré en internet. Estamos en el internet. Estoy usando las referencias, las voy a añadir al final. Y es porque no toda la historia está escrita, porque es la historia del ser humano, se está escribiendo. Los millennials, como los centennials, son generaciones que surgieron en plena era digital. O sea, cuando la mayoría de los centennials, como dije, tenían 15 años, el internet estaba en Panamá. Tenían 15 años. ¿Ok? Cuando nacieron no estaba, pero ya había computadoras. Y por otro lado, ambas
tienen diferencias también sustanciales. Los millennials, como les decía, buscan libertad para desarrollar su trabajo con equilibrio, sus proyectos personales, y les gustan cuestionar la autoridad un poquito, ¿ok? Porque no se la van a aguantar. Son expertos en utilización de herramientas, mientras que los centennials se caracterizan por ser autodidactas. Perdón que haya puesto el texto, pero prefiero citar a la fuente directamente para no salirme de esto. Ser autodidactas. La prueba está que todos mis estudiantes de tecnología informática de primer año, ellos pueden decir si yo les di realmente clase. No, señores, yo no enseño a nadie. Mi función es buscar la manera que cada uno aprenda libremente y guiarlo en ese proceso para desarrollarse tanto como pueda. Porque uno sabe que esa libertad es la que ellos necesitan. Yo le puedo decir que requiere cálculo. Yo le tengo que demostrar que el cálculo es bonito e importante para ellos. Se muestran un poquito reticentes con las oportunidades laborales. Porque, por supuesto, han estado en un periodo de crisis económica. 2008 y ahora esto. O sea, no, es una generación que toda su vida ha estado viviendo en crisis y viendo qué va a pasar con nosotros. ¿Quién nos va a dar trabajo? Esa es la gran pregunta de todos los jóvenes. Que en América Latina, que hay cientos de miles, ¿cómo me incorporo? Ah, bueno, hay alternativas. Vaya a la economía naranja, vaya a la economía silver, es decir, creando servicios para adultos mayores en incubadoras intergeneracionales. Y quiero decirles que en Panamá todos esos proyectos se están gestionando. Entonces, como le decía, son las emociones. Y antes que me vaya a emocionar y se me vaya el tiempo, ¿por qué las emociones? Porque precisamente es allí donde nosotros somos más humanos. Luego los llevamos a la parte cognitiva. Gamifiquemos las cosas. Nos encanta a todas las generaciones, pero particularmente los millennials y los centennials, hasta para aprender en el trabajo. Lo más interesante ahora son los juegos serios. ¿Cómo aprendo yo algo que real finanzas con un simulador en un juego simulando un mercado digital? Y eso es en el banco X para aprender cómo hacer estas cosas. Yo, un poquito más joven y un poquito más delgado, he tenido que batallar con eso en mi propia casa y por eso hablo desde la experiencia. Yo tengo un hijo de 27 años que pasó por todas esas consolas y tuve el cuidado, he tratado de que él tuviera el tiempo apropiado. Ahora es un millennial y he tenido que vivir con eso y muchos de ustedes también. La estrategia de aprendizaje, lastimosamente, no siempre ha cambiado. Y eso a los centennials y a los millennials, sobre todo a los Z, los está matando. Eso de ponerlos en filas y columnas, que bueno, algo bueno trajo el COVID. Ya no lo podemos poner en fila y columna, ahora lo ponemos en filas de fotografías, ¿no? Y los exponemos a 1 hora de clase magistral, que magistral nada más tiene para los boomers y para los X, pero el uso de la tecnología requiere que nosotros sepamos que no tenemos que estar pegados todo el tiempo a la pantalla ni tener streaming. Apliquemos la educación asincrónica, mandemos trabajos para que las personas, para que los muchachos lo revisen. Señores, yo utilizo WhatsApp para dictar clases a estudiantes de primer año. Tengo que tener cuidado para no sobresaturar eso. Pero ellos lo reciben sin ningún problema, porque no es intrusivo. Y otra cosa, no les gusta ver su foto. Son muy sensibles los Zetas, porque y si aparece después en Facebook y yo no la puse, porque son sensibles. Ellos estuvieron con la tecnología. El aprendizaje para ambos debe ser activo y protagónico. Quiere decir que yo, educando, soy parte del proceso de generar conocimiento. No me digas que tú me vas a imponer las manos y con eso ya yo lo sé todo, porque tú me vas a salvar de la ignorancia. No. Dime que dónde yo puedo ir, rétame, dime qué cosas podemos hacer en conjunto y yo te voy a superar. Y por favor, padres de familia, maestros, profesores, quitémonos el orgullo, seamos un poco más humildes, que nuestros estudiantes van y son mejores que nosotros muchas veces.
bueno, aquí había que divertirnos. Y quería decirles que si hay algo que usted puede hacer con los millennials y el centennial, sobre todo los Z, es divertirse. Esa gente sí es excepcional. Tienen una clase de creatividad que realmente así es que me siento yo cada vez que estoy compartiendo conocimiento y espacio en tiempo, no dictando clases. Y el padre de familia y el jefe, que puede ser boomer o X, tiene que comprender que es una experiencia de aprendizaje más. Que hay frustraciones. Por supuesto, todos las tenemos. Y esto es las frustraciones en el proceso de aprendizaje. Pero pudiese también ser el proceso de frustración en el teletrabajo. Déjeme decirle que los Centennial y los Z también se frustran a pesar de que son, dicen que nativos digitales. Realmente todos podemos ser digitales y nativos en un momento dado si nos enfrascamos. Pero tenemos que recordar que es un proceso, es una curva de subidas y bajadas. No es solamente que ya lo tuvimos. Y atención, van a haber más problemas de los que vienen. Esto no va a mejorar porque hay más gente conectada. Los recursos son limitados, hay que hacer más inversiones y la tecnología va a volver a cambiar. ¿Cómo usted mantiene eso funcionando? Solamente enfocado en que los retos son oportunidades para crecer. Utilice el microaprendizaje con ellos dos. Cosas pequeñas, puntuales, en apps que directamente le permitan. Y bueno, esto no es el docente de hoy, es la persona de hoy, es el centennial de hoy y es el Z de hoy. Hay muchas cosas más. ¿Qué hay en mi celular? Yo soy un boomer mezclado con X que tengo que interactuar con las otras 3 generaciones. Así que en mi celular hay de todo. Desde herramientas para laboratorios que comparto con mis estudiantes, donde ellos hacen el laboratorio, porque si no hay laboratorio físico, ¿por qué no puede ser digital? Hasta todas las redes sociales habidas y por haber que yo pueda tener, porque yo no sé dónde lo tengo que encontrar a cada uno en su diferente generación. Entonces, tengo que estar preparado para ello. Mis exámenes en WhatsApp, mis exámenes haciendo blogs, mis interacciones en Teams y un backup en Moodle. ¿Cuántas plataformas usé yo este semestre? 7. ¿Qué debemos hacer? Seleccionar la herramienta correcta si somos docentes o si estamos en el trabajo. Hasta si somos padres de familia. Escríbale WhatsApp a sus hijos. Quizás lo lean más que lo escuchen. Hay que tener competencias técnicas, pero también no técnicas. Las habilidades sociales son fundamentales. Los Z han estado perdiendo y los millennials algo de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque esa es la parte no tan buena de la tecnología. Creer que estamos de la misma manera mandándote un email o un chat que si yo conversara contigo y nos tomáramos un café. Tenemos que recordar que lo bueno de la tecnología es mantenernos unidos, pero que no nos separe. Lo malo es que nos separa algunas veces cuando debíamos estar más unidos y comunicados efectivamente. Y lo feo es que nunca va a funcionar perfectamente, especialmente cuando tú quieres hacer algo importante. La ley de Moore siempre se cumple y eso cómo afecta la interacción. Entonces, estar preparado para eso, hacer mentor y cuando todo falle, preguntar y volver a preguntar. Herramientas. Los estudiantes gamificando, las personas gamificando, y esto es un comentario para todas las generaciones, porque a los adultos mayores les gusta jugar videojuegos, señores. Eso lo puedo decir con propiedad porque estamos trabajando en un proyecto para adultos mayores, prevención de enfermedades cognitivas e intervención. Mi tía tiene Alzheimer, así que estoy metido en eso también. Y finalmente, hemos asesorado trabajos de graduación, hemos jugado con ellos, hemos tenido una vida social y todavía tenemos pendiente un parking que vamos a hacer en Discord con la ayuda de un estudiante mío, Giovanni Buglione, que fue el que me enseñó y me dijo, prof, si usted quiere que los estudiantes lo escuchen, sería bueno que tuviéramos un servidor de Discord. Yo sé cómo hacerlo. ¿Tú sabes cómo hacerlo? Hazlo tú. Típico Z. Ni siquiera leyó manual.
él ya sabía qué hacer. Es más, montó un servidor de video streaming que no tiene nada que quitarle al de la UTP. Ajá, y llegamos al final. ¿Será que aquí se acabó el asunto? No, señores, viene la generación alfa, nacidos entre el 2010 y el 2025. Esos son los niños que vieron a su papá naciendo, perdonen la parte gráfica, saliendo del canal uterino y viendo el primer fotón, o sea, el primer rayo de luz, le dice que le tomaron una foto. Y ahí empezó su experiencia digital. Esos son los alfa. Las nietas de muchos y los hijos de muchos millennials, los hermanitos pequeños de los Z que le roban el celular y que después se lo desconfiguran y los otros no pueden ni siquiera entrar a la clase en la UTP. Esos son los alfa. ¿Cómo usted va a enfrentar a un niño de primaria que si ya se nació en el 2010, ya está, ministra Maruja, ya están en el salón de clases? Sí, ya están. Y bueno, la generación Y, a la esquina está mi hijo. A sus 27 años de nacido, mi hijo Víctor ya vive su sueño. Está trabajando desde la casa, consiguió trabajo en mayo durante la pandemia, está conectado y en mi casa hay pleno empleo. Todos estamos teletrabajando por la gracia de Dios, porque Dios es el que hace. ¿Pero por qué? Porque mi hijo fue gamer toda la vida. De hecho, organiza, con sus 27 años, organiza torneos y los gana. Y eso es una forma de ingreso también. Y a la derecha tenemos a mi sobrina nieta. Ya llegamos a ese nivel. Analida, que nació hace un mes, que ya planifica su sueño para en el 2020, para el 2030, cuando vaya a alguna de las colegios o al 2005. Y la generación Z, mis queridos estudiantes que están allá, trabajan ahora por sus sueños en la UTP, que cumple 39 años. Si nosotros no trabajamos intergeneracionalmente, comprendiendo los deseos, las limitaciones, las aspiraciones, y no digo que yo lo tenga todas, ni las conozca todas, sino que en conjunto las resolvamos, no podremos trabajar con esa diversidad de esas generaciones, con ese compartir y tener un liderazgo transformacional efectivo que ayude a todos. Gracias por atenderme. Colaboramos intergeneracionalmente para el futuro. Muchas gracias. Este ha sido Víctor López Cabrera, Universidad Tecnológica de Panamá. Un placer. Muy bien. Entonces, estoy aquí para todas las preguntas que lo más seguro es que no tenga respuesta. Pero, hey. Muchas gracias, profesor. De verdad que hemos aprendido mucho. Y bueno, yo creo que estoy un poquito antes de la clasificación que usted señaló, pero hacemos el esfuerzo para adaptarnos a estos nuevos cambios, a esta nueva tecnología, y también con la ayuda de los estudiantes, porque de verdad que es un gran apoyo que ellos nos dan en el término de las clases en línea. Y bueno, con usted me imagino a nivel de una facultad de sistemas, en donde la tecnología es lo que abunda, todavía las exigencias son mayores por parte de los estudiantes. La pregunta es si en realidad la mayoría de los estudiantes se comportan igual o hay algunos que superan esas capacidades o hay un promedio. ¿Cómo lo considera usted en los salones de clase? Bueno, igual hablar de mi experiencia, porque es lo que puedo aportar. Lo que sí tengo que aclarar algo, que me puede dar algo de validez, un poquito más de validez a lo que voy a decir. Del 2007, y voy para la pregunta, y tengo 4 preguntas más que pusieron ahí en el área de Q&A, y hay como 9 ya. Desde 2007 hasta el 2016 estuve trabajando en un proyecto con la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos, National Science Foundation,
donde teníamos conectado a equipos de trabajo de estudiantes y profesores en 4 países, en Turquía, Inglaterra, Estados Unidos y Panamá, y después se unió México, donde teníamos que tener interacciones para realizar proyectos interdisciplinarios y multiculturales distribuidos en tiempo y espacio. Turquía está a 7, 8 horas, 6 a 7 horas dependiendo. Y les puedo decir que en ese momento estábamos trabajando fundamentalmente ya con millennials, no eran centennials, porque en el 2007 los centennials tenían 7 años, ¿no? Y mire que los profesores, el profesor doctor George Dofaulas tenía los mismos problemas que yo. Si él no llevaba a los estudiantes al laboratorio a hacer algo divertido, sencillamente no se concentraban presencialmente. Pero cuando yo visité la universidad de ellos en el 2008, que tuvimos una reunión de todos los equipos, era real. Ellos estaban haciendo videojuegos para fútbol. Él estaba dando una clase de no sé qué cosa de computación, pero si no era videojuego, como que no le encontraban el sabor. Lo interesante es que la mayoría de los estudiantes no eran caucásicos, no eran ingleses, británicos, anglosajones. Eran gente de la India o tenían ascendencia india, china, pakistaní, de África. Pero el comportamiento, a pesar de las diferencias culturales, en ese punto era el mismo. A mí, denme autonomía. Yo quiero crear mis propias cosas y que sea interesante. En Estados Unidos, que yo estudié y que también tenía otro equipo de trabajo, también el equipo era multicultural. En Texas, donde yo estaba, que yo conocí la universidad porque estuve casi 6 años, había la Liga de las Naciones ahí, pero principalmente eran indios, chinos, taiwaneses y otros. Panamá. Bueno, Panamá es un pot combinado. ¿Qué puedo decir yo de los millennials en ese punto? Que yo aprendí hasta el 2016, cuando ya había entonces centennial incluidos en los equipos. Al menos con ellos, el comportamiento en ciertos elementos eran lo mismo, con excepción de la parte que tenía que ver con su cultura, sus creencias religiosas y en algún momento la accesibilidad a tecnología. Porque a pesar de que pensemos que otros países, mire, esto del problema de la tecnología es en todos lados. Ustedes verán los lugares en Estados Unidos donde la señal no llega. O sea, yo he estado allí. Lo mismo en Turquía, lo mismo en España, lo mismo en otro lado. Desde el punto de vista de los Z, que es lo más reciente acá, que los he visto del 2019 en adelante, porque llegaron el año pasado con 18 y 19 años, están entrando fuerte y son los que vienen. Hay una variedad en el sentido de qué segmento económico vienen. Este año yo tuve un estudiante, Z, que no tenía computadora, cambiaron de casa, no tenía energía eléctrica, solamente un celular que yo creo que era hasta prestado, y terminó con A, viviendo en un lugar con la mayor cantidad pero es porque quieren lograr las cosas ya. El otro elemento que es común es la inmediatez. Si para el millennial era inmediato, para el centennial es como, oye, pero si te acabo de mandar el chat, mamá, ¿ya compraste? ¿Ya pediste? Pero pedirlo por apetito, pues, perdón, en el comercial. Pedirlo por apetito. Es que yo no tengo apetito instalado. ¿Cómo que no lo tienes? Ven acá, pan, instalado. Vas a pedirlo, dámelo acá, que yo lo pido. Y se acabó. Eso lo veo muy normal. Y entonces, esos son desde mi experiencia, lo común. Muchas gracias, profesor. Este tema da para tanto y creo que es de interés de todos los que estamos aquí participando en las diferentes edades. Seguro nos ponemos en un día a conversar y todavía nos hace falta tiempo para ello. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, como ya lo sabemos. Y estamos terminando ya, solo nos restan 3 minutos. ¿Puedo contestar algunas preguntas? ¿Puedo contestar algunas preguntas que están en la lista? Sí, 3 minutos tenemos, profesor. 3 minutos, exactamente.
La vida virtual en el estudio y aprendizaje es beneficioso, sí, si la hacemos divertida y nosotros aprendemos con ella. Gracias por la buena presentación. Tengo un hijo de 9 años que casi siempre peleo con él para que haga su tarea. Póngalo a jugar y haga la tarea jugando. ¿Qué tanto hay que permitir el uso de YouTube? Tanto que no vaya a dejar de hacer las otras cosas. Tiene que jugar fútbol, tiene que ser integral. Pero cuando usted quiera aprender que él aprenda a cocinar, póngalo a ver YouTube. Soy boomer y tengo miembros de mi familia que abarcan todas las clasificaciones. Como es de esperarse, me ha sido de gran ayuda. Mire, yo soy boomer también y yo sé yo estoy en el mismo dolor. Tranquilo, yo lo acompaño. Como madre, ¿puedo fortalecer a la generación Z? Claro que sí, compréndala bien y acompáñenle en su camino de vida, que es lo que hacemos los papás. ¿Cómo tratar de comunicar a los profesores ese cambio? Ellos se van a enterar los golpes, como todo en la vida. Soy generación Y, pero creo que la gran mayoría de la generación Z usan tecnología solo para divertirse. Es verdad, generación Y, la generación Z quiere divertirse y por eso hay que ser mentor y tú me puedes ayudar a guiarlos porque estás más cerca desde el punto de vista generacional. ¿Cómo no perder mi autoridad? Siéntese con ellos en el piso y juegue. Sea uno de ellos, pero sea el alfa y siempre el que guía. Tiene 15 años, juegue videojuegos. Los profesores de la UTP están preparados para el aula invertida. Yo sí, llevo usándolo 10 años y conozco a varios que lo han hecho. ¿Qué es lo que no está preparada? Es la UTP para el aula invertida. Una cosa es que los profesores estemos preparados. Nos necesitamos más libertad para nuestra creatividad e innovación. No estar encasillado en tantas normativas que lo que hacen es regresarnos a unas condiciones que hasta las acreditadoras internacionales van a tener que cambiar, porque no existe manera que puedan seguir acreditando a una universidad ni los planes con las reglas arcaicas que ellos tienen para exigir que haya no sé cuántas cosas, cuando ahora ni siquiera edificio tenemos. Por consiguiente, sí, y de hecho, este no es un mejor ejemplo de aula invertida, pero Meredith, si usted desea, yo le mando bastante tarea y después por WhatsApp resolvemos. ¿Qué le parece? Han pasado mis 3 minutos. Muchas gracias. De esta forma, damos por finalizado este conversatorio, no sin antes agradecer al doctor Víctor López por su ponencia. Agradecemos a todos por su presencia y participación. Que tengan todos muy buenas tardes. Para servirles. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias, profesor. De esta forma concluimos el conversatorio Un millennial o centennial educado virtualmente en el siglo XXI. Lo bueno, lo malo y lo feo. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página web www.fitpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti. Buenas tardes.